Comité Diario de Mercados Accionarios para el 16 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también este envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cierran con ganancias en medio de compras de oportunidad tras las caídas de jornadas anteriores. Lo que fue miércoles y jueves fueron días de caída, tensiones en Irak, en Ucrania, continúan generando algo de temores en los mercados internacionales, pero el viernes, ante los buenos datos económicos de Estados Unidos, pues simplemente frena un poco esa presión bajista. Y acciones locales también presentaron un leve repunte, se mantienen sobre soportes de corto plazo, espera IPC de Estados Unidos y PIB local. Recuerden que el panorama de la economía local sigue siendo favorable y esto lo ha mantenido en tendencia alcista. Por ahora entonces el mercado sigue sobre esos soportes de corto plazo, esperando la información o los fundamentales de esta semana. Datos económicos del día viernes: sentimiento del consumidor de Estados Unidos para junio baja de 81.9 a 81.2, por debajo de 83 esperado por el mercado. No obstante, se mantiene cerca de los niveles máximos desde la recuperación, así que básicamente pues es un freno en el ritmo de crecimiento y como la confianza del consumidor no ha vuelto a los niveles previos a 2008, que era 2007, 2006, pero pues se mantiene en niveles relativamente altos para lo que el mercado venía acostumbrado desde momentos de la crisis. Y el IPC de Estados Unidos para mayo cae 0,2% frente al censo esperado de 0,1%. Esto contrasta con el último registro del IPP, donde tuvimos un aumento significativo. Vamos a ver cómo se traduce eso en el IPC de esta semana, que se conocerá el día martes. Esta semana tenemos decisión de tasas de la Reserva Federal. El martes será el IPC, el miércoles la decisión de tasas, y con base en esos dos movimientos sabremos qué va a pasar para el primer trimestre del año 2015, donde el mercado ya empieza a tener un 20-22% de probabilidad de aumento de tasa de interés para la época, así que ya empiezan a incrementarse las probabilidades de ascenso en tasa de interés para el primero o segundo trimestre de 2015, según ese IPC. Sabremos cómo será ese panorama. Así que vienen datos importantes para la jornada del martes y la jornada del miércoles, las cuales podrían definir la tendencia de mediano plazo de los principales índices internacionales e incluso también una ola importante sobre las economías emergentes. En cuanto al VIX, repuntó a sus niveles, digamos que normales. Continuamos bajo un escenario de tranquilidad, solo un poco más volátil que antes. Estos niveles de 11 han sido mínimos desde hace muchos años, así que simplemente regresamos a los niveles normales de volatilidad del mercado. No se descarta que la volatilidad siga incrementándose durante la semana, pasemos a niveles de 14, 13, pero dependerá del IPC y la decisión de tasa si la volatilidad puede subir a niveles de 16, 18. No se descarta que sea una semana mucho más volátil que las anteriores y faltará el IPC para saber si la presión bajista vuelve o no al mercado. En cuanto a mercados asiáticos, iniciamos la semana con ausencia de fundamentales económicos, aunque las tensiones en Irak y Ucrania mantienen los mercados con cautela, con algo de comportamiento mixto, donde la mayoría estuvieron presentando descensos. Y Europa, de los que más cae durante el inicio de la semana, básicamente temores por tensiones en Irak y Ucrania. Datos económicos no aportaron mayor, acá vamos a corregir a medio de temores, listo. Por tensiones en Irak, los datos económicos no aportan mayor información. El IPC anual para el mes de mayo en la zona euro se mantiene en 0,5, en el micro 0,7. No hubo variaciones frente al mes anterior. Ambos datos estuvieron en línea con lo esperado con el mercado. Importante, mejor, Rusia suspende envíos de gas a Ucrania, pide pago por anticipado. Entonces continúan las tensiones en Ucrania y en Irak, lo que está generando algo de presiones bajistas en los mercados también, que siguen a espera de lo que será el dato de IPC de los Estados Unidos. El mercado colombiano también espera una semana importante. El 19 de junio se publicará el PIB del primer trimestre. El mercado espera crecimiento trimestral del 1,5%, la variación anual del 5,2%. Y Empresa Energía Bogotá constituye filial en Madrid, España, denominada transportadora de gas Iberoamérica SL. Vamos a ver entonces si nos dan más detalles, porque simplemente está la filial, no hubo detalles sobre patrimonio. Y la inversión extranjera de portafolio crece 103% mayo, acumula 4.585 millones de dólares frente a los 2.258 del año pasado. Y esto va en línea con el aumento en la cotización de las acciones. Recordemos que los flujos internacionales generan bastante volatilidad y pueden cambiar un poco la tendencia del mercado. No obstante, estos datos son del pasado. Ya la tendencia del futuro dependerá entonces posiblemente de ese IPC y del movimiento de tasas e inflación en el mercado local.
Así que por ahora los datos, estamos a espera de datos importantes tanto en la economía de Estados Unidos como en la economía local, serán los datos más importantes por ahora. Y ahí iniciamos la semana con índice manufacturero de Nueva York. Para mes de junio mejora 19.01 a 19.28, se mantienen máximos desde la recuperación por encima de los 15 esperados por el mercado. Así que los datos económicos de Estados Unidos continúan siendo sólidos. Vamos a ver eso cómo se refleja en el panorama de inflación. Tenemos a las 8:15 producción industrial de Estados Unidos, a las 9 índice del mercado inmobiliario de Estados Unidos y a las 4 ventas al por menor y producción industrial locales. Hoy tendremos datos de 45 días atrás, o sea, del crecimiento de ventas al por menor y producción industrial para el mes de abril. No se descartan que estos datos sigan siendo positivos. Y tendremos en cuenta para mañana el IPC y construcciones iniciales de Estados Unidos junto con el miércoles la decisión de tasa FED. También tendremos entonces información importante en el mercado internacional. Es una semana fuerte de fundamentales que podría darnos una serie de pistas económicas para determinar tendencias de mediano plazo. Esta semana va a ser importante para la tendencia de mediano plazo de los mercados tanto internacionales como locales. Tenemos entonces también datos de vivienda durante la semana, anuncio de tasa de interés y importante, aquí están las proyecciones. El mercado espera unas ventas al por menor con caída con crecimiento del 5.7, una caída de la producción industrial del 1.6. Aquí están los datos estimados por el mercado para PIB y el mercado ya está esperando que se genere el 20, una decisión de tasas, otra vez un aumento hacia la tasa del 4%. Así que el mercado continúa incorporando aumento en tasa de interés como la expectativa importante para la próxima decisión. Así que tenemos decisión de tasas también esta semana. Así que en términos generales los mercados internacionales inician con cautela en la semana, espera de IPC de Estados Unidos. Tensiones en Irak y Ucrania también están generando algo de esa volatilidad. El mercado local podría registrar mayor correlación con mercados externos luego de elecciones y expectativa por IPC de Estados Unidos. Así que tenemos datos económicos. Hoy será una semana de cautela de los mercados a espera de ese IPC, tan importante dato que nos ayudaría a definir gran parte de la tendencia de mediano plazo. Así que hoy posiblemente día de cautela. Veamos qué nos dicen las gráficas. De hecho, el índice Dow Jones corrigió la zona de soporte. Recordemos esa zona entre 16.700 y 16.600 será la zona importante. Si logra aguantar esos niveles, posiblemente continúe con la tendencia alcista. Si pierde esos niveles, volveríamos a los 16.000, 16.040 como zonas de soporte. Así que importante, estamos en una zona de soporte para el índice Dow Jones con los datos de mañana. Incluso el miércoles sabremos si la tendencia cambia o vuelve a ser alcista. Así que estamos en soporte para el Dow Jones. Y el IPSA también se acerca a los 3.800, la zona de mínimos de las últimas jornadas. Dependerá de ese nivel si logra aguantar y volver a tener un sesgo alcista o si pierde completamente la fuerza. Entonces, importante, tenemos la zona de soporte para los 3.800. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima también continúa con sesgo alcista, encontrando algo de resistencia normal después del rally previo. Dependerá si aguanta los 15.600, si se mantiene el impulso hasta los 17 o no. Está en una zona de indecisión también tras llegar a resistencia, espera de los fundamentales que hemos venido hablando durante el comité. Y el dólar encontró algo de soporte cerca de los 70. Recordemos que la zona de los 8.70, 8.60 es la zona de soporte. En esa zona posiblemente aparezcan compradores, pero solo rompiendo los 8.90, 910 podríamos hablar de un cambio de tendencia alcista. De lo contrario, simplemente por ahora es un rebote técnico después de tanta caída. Importante entonces, esa zona del 8.70, 8.60 como soporte. No se descarta algo de rebote técnico y dependerá de los datos de martes y miércoles si cambiamos a tendencia alcista o no. Importante entonces, estamos en zona de soporte para el dólar. Y el WTI continúa con niveles altos. El mercado sigue, digamos que bajo esa tensión en Irak, lo cual genera, presiones alcistas sobre la cotización del crudo. Ya tendremos datos de IPC y decisión de tasas de la Reserva Federal que nos debería dar un panorama mucho más claro sobre lo que sería entonces la fortaleza del dólar, que también suele presionar los commodities, pero por ahora está en 107. Ya llega algo de resistencia entre 107 y 110, aunque la tendencia sigue siendo alcista. Hay espacio todavía para el 110, mientras se mantenga sobre el 106.80. Mientras esté sobre 106.80 existe posibilidad de avanzar, continuar con la tendencia alcista. La pérdida de los 106.80 ya podría generar algo de corrección adicional.
Y el euro continúa con su indecisión a espera de esos datos de IPC en Estados Unidos, así que por ahora continuamos 1.3640 contra 1.3520. El que rompa primero nos daría algo de dirección. Vamos contra el índice Colcap, que frena un poco su avance. Vamos a traer entonces nuestro graficador, que frena su avance en las últimas dos jornadas, lo que fue jueves y viernes. Se frenó el impulso alcista con el que venía, pero sigue sobre el 1700. Así que es importante, mientras se mantenga sobre el 1700, puede continuar hacia 1750 como siguiente nivel de resistencia. Si pierde los 1700, estaríamos hablando de una falsa ruptura y una presión bajista adicional hacia 640 como la primera zona de soporte. También seguimos ahí en esa zona del 720. Lo cual, si rompe el 700, abriría una probabilidad de doble techo. Así que importante, ese 1700 será el nivel que defina la tendencia alcista se mantiene o no. No se descarta que para el día de hoy tengamos algo de comportamiento de indecisión a espera de fundamentales importantes. Vamos con Banco Bogotá, que se mantiene 70.68 sin cambios por ahora. 70.68, no hay cambios. El día que rompamos alguno de estos niveles podríamos tener algo más de dirección. Por ahora el comportamiento continúa siendo lateral. BBC continúa con su avance 22.80, la resistencia del promedio móvil de 200 periodos. No se descarta que el mercado continúe, aunque ya han aparecido algo de vendedores con leve colita de techo aquí en la vela previa. Así que vamos a dejar como soporte el 21.8. Mientras esté sobre el 21.8, aún existe posibilidad de continuar el rally hacia el promedio móvil de 200, que sería el 22.70, 22.80. La pérdida de esos 21.80 ya generaría una presión bajista adicional de nuevo hacia la zona de los 21, 21.10 como siguiente nivel de soporte. Importante 21.80, 21.10, zonas de soporte, y 22.70 la zona de resistencia de promedio móvil de 200 periodos. Celsia, importante ahora los 6.000. Recordemos que si logra mantenerse sobre los 6.000 existe posibilidad de volver a buscar 6.200, 6.500. Si pierde esos 6.000, podríamos volver a tener descensos hacia los 5.800. 6.000, la zona de soporte importante para evaluar si el movimiento alcista se mantiene o no. Cementos Argos retrocede un poco, pero aparecen levemente los compradores con muy bajo volumen el viernes, pero recordemos que lo que era resistencia se convierte ahora en soporte. Y tenemos los 11.000, 11.100 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Así que si logra aguantar esos niveles, aún hay espacio para volver hacia 11.600, 11.800. La pérdida de los 11.000 generaría posible cambio de dirección hacia los 10.500 como primera parada y 10.900 como siguiente nivel importante. Entonces, en la zona de los 11, 11.100 como zonas de soporte para Cementos Argos. Cemex Latam Holding haciendo pullback, throwback en este caso hacia los 18. Esta zona de los 18, 17.800 será la zona de soporte importante. Si logra aguantar esos niveles, aún puede volver a repuntar hacia 20.100 y continuar con ascensos. Si pierde los 17.800, estaríamos teniendo descensos de nuevo hacia 16.400. Importante, estamos en zona de soporte, dependerá de esos niveles también si la tendencia vuelve a ser alcista o puede tener un descenso adicional, un cambio de dirección. Estamos haciendo pullback, atentos a lo que antes era resistencia, ahora soporte. 18 contra 17.800, la zona de soporte importante. Canacol, aumento en la cotización del precio del crudo y por fin empieza a resolverse los 13.000, rompiéndolo. Mantiene entonces o logra mantener su tendencia alcista por la línea de tendencia que viene en movimientos previos, 2.300, 12.400, la zona de soporte. Ahora se convierte en los 13.000. Mientras esté por encima de los 13.000, aún puede avanzar hacia los 14 y 15. Un movimiento de tendencia alcista de nuevo ante una compañía que tiene múltiplos más bajos que el resto, que ha encontrado más petróleo en términos porcentuales contra su producción y se mantiene con fuerza compradora mientras esté por encima de los 13.000 como el escenario más probable. Importante, los 13.000, de ese nivel dependerá que la fuerza alcista se mantenga. Con concreto, sigue con comportamiento de indecisión pero con leve sesgo alcista. Aquí vamos a dejar el 1430 como el nivel de soporte importante, 1430. Mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 1500. La pérdida de los 1430 lo llevaría de nuevo a niveles de 1400 como siguiente nivel de soporte. Continúa leve indecisión y bajo volumen. Corficol continúa la indecisión entre 38.500 y 37. Continuamos en esa zona.
con algo de volumen durante la semana pasada, no ha podido resolver todavía ninguno de esos dos niveles. Si rompe 38.500 puede avanzar a 40 como escenario probable, la ruptura 37 lo podría llevar de nuevo a nivel de 35. Por ahora continúa la indecisión, mercado atento al comportamiento lateral. Vamos entonces con Ecopetrol, que sigue luchando por mantener el sesgo alcista. Recuerden, tenemos dejémoslo todavía 3.570 la zona de soporte. Mientras se mantenga sobre 3.570 aún existe probabilidad de volver a 3.800 y 3.880, promedio móvil de 200 periodos. Esa es la zona de resistencia más importante, que necesitará un fundamental mucho más fuerte para el cambio de tendencia. Por ahora el 3.570 sigue siendo la zona de soporte. La pérdida de los 3.570 lo podría llevar de nuevo a presión bajista hacia los 3.400 como zona de soporte. Importante ese 570. El mercado expresa un poco de duda después del impulso alcista previo, pero aún mantiene la fuerza alcista. 570, el nivel importante para Ecopetrol. Empresa de Energía de Bogotá, 1.550 como la zona de soporte. Mientras se mantenga aún puede volver a 600, 620, 650, continuar con tendencia alcista. La pérdida de nuevo de los 1.550 generaría cambio de dirección posible hacia 1.450 como la siguiente zona de soporte. Importante es el 1.550 como la zona de soporte. Construcciones El Cóndor continúa con tendencia alcista. Vamos a actualizar niveles. 1.400 como la zona de soporte será el nuevo nivel para El Cóndor. Mientras se mantenga sobre el 1.400 aún existe probabilidad de ascenso a 1.480, 1.500 como siguiente nivel de resistencia. 1.400 la zona de soporte, negociando ya por encima del promedio móvil de 200 periodos. Importante, si logra mantenerse sobre ese promedio, cambiaría un poco más el sesgo de largo plazo, dándole por ahora en el corto plazo espacio para el 480, 500. 1.400 el soporte para mantener el sesgo alcista. La pérdida de ese nivel lo podría llevar a correcciones hasta 1.300, 1.330 como la primera zona de parada probable para este activo. Vamos con Enca, que ha logrado despegarse un poco del 10, pasar el 10.40, eso es importante. Mientras se mantenga sobre el 10.40, existe la probabilidad de buscar de nuevo el 12 y 12.3. 10.40 la nueva zona de soporte, 12, 12.3 las zonas de resistencia, 10.40 la nueva zona de soporte para Enca. ETB, que hay preguntas sobre el periodo ex dividendo. Me preguntan que para ganar el dividendo de ETB, que ya está cerca, ¿qué se debería tener en cuenta? Recuerden tener las fechas ex dividendo presentes. ¿Cómo funciona esto del ex dividendo? Vamos a traer la página de la Bolsa de Valores a la pantalla. Vamos a traer aquí la página de la Bolsa de Valores. En la página de la Bolsa de Valores tienen informes de mercado y tienen informes que son las fechas ex dividendo. Esto también está disponible en la plataforma. Está disponible en la ficha técnica de cada una de las compañías. Entonces vamos a traer aquí los periodos ex dividendos. Ya los vamos a traer. Recuerden, son 5 días hábiles antes del día hábiles bursátiles antes del día de pago. Eso quiere decir que quienes lleguen con acciones en su portafolio al periodo ex dividendo tendrán derecho al pago de dividendo. Quien compre durante el periodo ex dividendo ya no tendrá derecho al dividendo. Quien venda durante el periodo ex dividendo tiene derecho al dividendo. Por eso lo llamamos ex dividendos. Se negocia sin dividendo la acción, una negociación sin dividendo. Entonces vamos a buscar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Está por orden alfabético. Empresa de telecomunicaciones de Bogotá. El 20 de junio inicia el periodo ex dividendo. El 27 de junio. Entonces tendremos el 27 de junio tendremos el día de pago. Quienes lleguen con acciones el 20 de junio tendrán derecho al dividendo. Importante entonces tener en cuenta esas fechas. 20 de junio. El 20 de junio la acción abriría 17 pesos por debajo, así que es muy importante este 4.40. Pues el pago de dividendos, mientras se mantenga sobre 4.40, aún puede volver a 4.80, 500 como zona de resistencia. 4.40 como la zona de soporte importante. 440 ya se acerca la resistencia de 4.80, 500. Aún puede haber algo de impulso adicional por el tema del dividendo para llevarlo hacia los 4.80. De lo contrario, lo importante será el 4.40 para aguantar y mantener el sesgo alcista de la compañía, pese a los movimientos que se pueden reportar por dividendos. Éxito continúa el avance con bajo volumen.
continúa hacia la zona de los 32.300, perdón, 33.500, sigue siendo la zona de resistencia importante. Recordemos que en esta zona hay una congestión hace mucho tiempo, con mucho volumen, acá hay un volumen alto atrapado, y tenemos aumento de inflación y aumento en tasas, así que esta zona sigue siendo una resistencia muy fuerte, tanto por técnicos como por fundamentales, pero el mercado sigue con impulso alcista. El soporte son los 31.400. Si el mercado rompe los 31.400 a la baja, podríamos estar descendiendo de nuevo hacia la zona de 30.000 y perder el sesgo alcista. Por ahora continuamos llegando a zona de resistencia. Si bien el impulso alcista puede continuar, no se descarta una fuerte presencia de vendedores en esta zona. Vamos con Fabricato, que ya ha negociado en volumen y ya empieza a tener algo más de velas. Se ha estabilizado un poco porque esa zona del 22 al 19 es una zona de resistencia bastante fuerte. Hubo optimismo entonces durante las últimas jornadas, donde la mayoría de activos han empezado a tener un movimiento alcista, aquellos que venían incluso precios relativamente bajos, pero posiblemente para pasar esta zona de resistencia de los 22 a los 19 se necesite una mejora sustancial en los balances, un aumento en la generación de rentabilidad sobre el equity, sobre el patrimonio, pero el soporte sigue siendo ahora los 16.60. Mientras esté sobre los 16.60, 16.50, aún puede intentar esos 19.22 como resistencia. Por ahora simplemente una pausa después del impulso alcista previo, 16.60, 16.50, la zona de soporte. Mientras se mantenga sobre ese nivel, aún puede buscar en la zona entre 19 y 22. No se descarta que la alta volatilidad se mantenga por el perfil del activo, así que puede tener saltos relativamente fuertes con bajo volumen. Vamos con Grupo Argos, y continúa sobre los 22. Logró aguantar esos 22 el día viernes, importante que lo aguante. Mientras se mantenga sobre los 22 hay probabilidad de ascenso a 23, 23.300 aún. Si rompe de nuevo los 22, sí podríamos tener una fuerza adicional hacia la zona de los 21. 22 como la zona de soporte importante para Grupo Argos. Grupo Aval logra mantenerse sobre los 1300, 1310, vamos a llevar los 1315 como la nueva zona de soporte. Mientras se mantenga sobre 1315, aún puede volver a 1350, 1380 como zonas de resistencia. Si pierde los 1315, podríamos estar volviendo hacia los 1260 como zona de soporte. 1315 la zona de soporte de corto plazo para Grupo Aval. Grupo Sura, desciende un poco entre jueves y viernes, pero se mantiene sobre los 39.100 y 39.000. Será la zona de soporte importante. 39.100 la zona de soporte. Mientras aguante esos niveles, aún puede volver a 40.300, 40.500. Si pierde los 39.100, no se descarta una corrección un poco más fuerte hacia los 37.400 como escenario probable. Vamos entonces con ISA, que sigue luchando contra su resistencia de 9.300, 9.400. Por ahora, mientras esté por debajo de esos niveles, aún existe probabilidad de descensos a 8.500. Si logra romper el 9.300, 9.400, hay probabilidad de ascensos hacia 9.800 y 10.000. Y eso puede pasar mientras esté sobre los 9.100. Mientras esté sobre los mínimos de la jornada del viernes, 9.100, puede intentar romper al alza este 9.300, 9.400. Si pierde los 9.100, habría mayor probabilidad de descensos hacia 8.500. 9.100 en soporte de corto plazo. Isagen elecciones gana Juan Manuel Santos, así que no se descarta que el proceso de venta continúe, por lo que podría volver hacia la zona de 300, 3.200 como escenario probable. Recordemos que gran parte de esta caída se generó por el repunte de Oscar Iván Zuluaga en las elecciones y los comentarios sobre la no venta de este activo. Gana Juan Manuel, gana la posibilidad de venta. Hay unos retrasos en el llenado del embalse, hubo una afectación por 2 horas en el cauce del río, el río Sogamoso, así que digamos que son temas coyunturales, no estructurales, así que no se descarta que mientras se mantenga sobre el 2.900 puede volver hacia la zona de 3.100, el 3.200. Importante entonces, no se descarta volatilidad por elecciones para la acción de Isagen. Mineros, el oro viene repuntando un poco a $1.280 la onza y él también repuntando. Recuerden que el mercado se mueve completamente correlacionado últimamente ante ese optimismo. Han subido todas las que venían sin subir o se venían un poco quedadas independiente de los fundamentales de la compañía, simplemente es un movimiento de liquidez. 2.900 es la resistencia.
Ya estamos en esa zona, por eso los vendedores un poco el viernes, estamos en zona de resistencia para mineros, solo pasando 2.900 podría avanzar hacia los 3.200, importante. Entonces la zona de los 2.900 como nivel de resistencia, mientras ya estamos llegando a resistencia no se descarta choque de compradores y vendedores en Nutresa, en mineros, corrijo. Nutresa ha logrado mantenerse sobre los 27.400. Importante ese nivel de soporte, mientras esté sobre 27.400 aún puede volver hacia los 28.300, 28.700. Si llega a perder los 27.400 podría volver a tener presión bajista hacia 26.400, 26.500. Todavía el EBS es alcista, 27.400, la zona de soporte importante para Nutresa. Preferencial aval frena un poco su avance, 1320 va a ser el soporte. Si logra aguantar el 320, 325 aún puede volver a 350, 380. Si pierde los 320 volveríamos a tener presión bajista hacia 1300 y 1270 como zonas de soporte importantes en 1320 para preferencial aval. Nos vamos con Avianca Holding, que aparecen los vendedores en zona de resistencia. Hay presión bajista después de haber roto los niveles de corto plazo y empieza a 3800. ¿Qué va a pasar entonces ahora con Avianca? 3850 la resistencia, mientras esté por debajo de los 3850 la vela fue fuerte y la vela fue con algo de volumen, por lo menos el volumen crece en la presión bajista, puede llevarlo incluso hasta los 3600. Ya miraremos cuando aparecen compradores para determinar si hay zona de soporte o no. Mientras tanto, mientras esté por debajo de los 3850 la presión continúa siendo bajista, soportes 3600, 3400, no logra consolidarse por encima del promedio móvil de 40 y falla el movimiento. Si logra negar por encima de los 3850, 860, abriría de nuevo la posibilidad de 4200. 3850, 860 la resistencia de corto plazo para Avianca, que inicia nueva presión bajista, no logra cambiar su tendencia a tendencia alcista. Importante ese nivel, aunque tenemos aquí algo de posible pullback, importante ese nivel de 3850 como resistencia. Preferencial Bancolombia, los 27, expresa indecisión en las últimas 3 jornadas, mercado un poco indeciso, así que deberá aguantar los 27.000 para todavía mantener el sesgo alcista hacia los 28.400 o 29. Si pierde los 27, no se descarta de nuevo descenso hacia los 26 como zona de soporte. Preferencial Carvajal Empaques, después de marcar precio no puede pasar los 2.500, 2.600 para decir que este volumen puede generar una presión alcista. Mientras esté por debajo de los 2.600 aún existe posibilidad de nuevos descensos a 2.300, marca precio el día 13 después de la jornada de alto volumen. Preferencial La Vivienda logra mantener el sesgo alcista, es un banco que ha sido mucho más alcista que el resto de los bancos del mercado local. 29 es la zona de soporte, si logra aguantarlo puede volver a 30.300, 30.500, no se descarta que haya fuerza de resistencia en los 30.500. Si pierde los 29 podríamos volver a 27.200, 27.300. Preferencia de Grupo Argos y Grupo Sura. Grupo Argos no puede pasar los 22, contrario a la ordinaria, marca una divergencia importante en términos de este nivel. Deberá entonces romper, o si no rompe pronto podría mantener de nuevo presión bajista hacia los 20.600. En cuanto a preferencial Grupo Sura, si logra mantenerse esos 39.300, hay espacio todavía para nuevos máximos, 40.500, 40.800. Si pierde los 39.300, podría volver hacia la zona de los 37.600 como zona de soporte. Y para terminar nos queda Pacific Rubiales, que continúa con el impulso alcista. Vamos a modificar soporte de corto plazo 40. Mientras esté sobre los 40, aún existe probabilidad de volver a 42. Si pierde los 40.000, volveríamos hacia la zona de los 36.000. Recuerden que el mercado sigue atento a la información sobre el proyecto STAR, así que 40 es la nueva zona de soporte. La ruptura de los 40 lo podría llevar hacia la zona de los 36.000. 40 como la zona de soporte importante y 42 siguiente nivel de resistencia. No se descarta que en 42, los niveles más altos, tengamos una fuerte presencia de vendedores. No se descarta que sea una zona de resistencia mucho más fuerte, la zona de 42 hacia arriba. Así que en términos generales nuestro mercado logra mantenerse sobre los soportes de corto plazo
así que la tendencia se mantiene alcista. No se descarta que hoy sea una jornada de indecisión para ambos mercados internacionales como locales, y la ruptura de los soportes de corto plazo pues llevaría a cambio de dirección. Posiblemente los fundamentales que tengamos en cuenta para esos cambios de dirección o continuar con la tendencia alcista sea el IPC, los datos de producción industrial y ventas al por menos de esta tarde, el IPC de Estados Unidos mañana y la decisión de tasas de la Reserva Federal que tendremos el día miércoles. Así que esos son los puntos importantes para la semana. Pasemos a las preguntas. ¿Qué tanto afecta el problema de Irak al mercado colombiano y las acciones afectaría a la baja? Irak está importando por temas de riesgo. Recordemos lo que pasó con Ucrania. Igual esos temas de riesgo, pues si no escalan a situaciones más complicadas, no debería tener un impacto de mediano plazo, simplemente un susto de corto plazo. Y más que Irak, el punto clave de esta semana será el IPC. ¿Cómo va la inversión extranjera en el mes en Colombia? Esa información no la conocemos, siempre conoceremos los cierres de meses anteriores cuando la publica el Banco de la República. Esa información no se conoce. ¿Por qué Bregman tiene tendencia alcista? ¿Qué fundamental lo acompaña? No tenemos claridad sobre el fundamental, es simplemente algo de flujos, las recompras, compras de alfa. Es más un tema de flujos y de correlación con petroleras en el mundo que están repuntando ante el ascenso en el precio del crudo. Y pues faltaría el proyecto STAR para ver si este movimiento es sostenible o no. Cada día se acerca más el conocer esa información, así que atentos a los soportes de corto plazo. ¿Qué se espera de la política monetaria de la Fed? ¿Seguir con su recorte de compra de bonos y medida de aumento en tasas? Por ahora continuar con la disminución en la compra de bonos, pero dependerá de ese IPC qué podría pasar con tasa de interés, así que va a ser mucho más importante ese IPC, y si hay un aumento del IPC mañana, pues vamos a ver si el mercado lo toma como algo sostenible o algo coyuntural. Lo primero que van a decir siempre es que no es coyuntural, pero existe una alta probabilidad que por la gran cantidad de emisión de dinero de los años anteriores la inflación sea algo sostenible. ¿Qué se puede esperar de Avianca con el petróleo subiendo técnicamente la negociación que hizo, pero con poco volumen? Igual mientras esté por debajo de los 3.850, la presión sigue siendo bajista. ¿Cuál es el techo esperado para Isagen tras el resultado electoral? 300, 3.200 por ahora en el corto plazo. Pasar de esos niveles dependerá del proceso de venta. ¿Por qué no incidió el alza en tasa del Banrep en las financieras? No hemos tenido efectos sobre la tasa de interés porque a medida que se generó todo este fundamental de aumento de la inflación y aumento en tasas, lo que hemos tenido por el otro lado han sido noticias de confianza en el mercado internacional. Los mercados internacionales han mostrado su confianza en el mercado local, el rebalanceo, JP Morgan, la oferta de bonos a 100 años, y pues básicamente ha sido más un tema de flujos que de fundamentales. Por eso de todos modos hay que tener en cuenta el tema de la tasa Fed, será mucho más importante. Podríamos repetir Canacol, importante los 13.000, mientras se mantenga sobre los 13.000 existe la posibilidad de continuar con el movimiento alcista. ¿Cuál es el siguiente soporte de Avianca por debajo de 3.400? Si Avianca llegara a caer por debajo de los 3.400, el 3.200, 3.180 seguiría la siguiente zona de soporte. No alcancé a escuchar Canacol. Canacol mientras esté sobre los 13.000, existe la probabilidad de continuar hacia los 14 y 15 con tendencia alcista. La ruptura de los 13.000 generaría que fallara el movimiento alcista que está intentando iniciar desde el día viernes. ¿Qué se espera con resultado de elecciones? No se esperan mayores cambios, es el mismo presidente que en los periodos anteriores. De pronto Isagen sí puede registrar mayor volatilidad, básicamente por la posibilidad de venta, que se había frenado ante el repunte de Oscar Iván Zuluaga. Así que por ahora, que más impactaría sería Isagen. No sé si va a impactar algo Ecopetrol con la posibilidad de venta de una porción de la compañía, pero por ahora el más importante sería Isagen. ¿Cuándo afecta la salida de Pacific de un índice en Canadá y la semana pasada ventas de insiders? Recuerden que Pacific está en un movimiento alcista de flujos. El cuándo no lo sabemos, pero el 40 es el soporte importante. Si hay ruptura de los 40.000, recuerden que podría generarse un impulso bajista adicional. Recuerden que ya está cerca el proyecto STAR y lo que venga hacia los 42 no se descarta que sea una resistencia muy fuerte. Así que estamos llegando a la zona de los vendedores podrían tarde o temprano tomar control como escenario probable. Podría repetir BBC, 22.7 la resistencia, 21.5 la zona de soporte, el promedio móvil de 200 periodos es el más importante. Aún no hay información sobre el proyecto STAR, aún no se ha actualizado nada en la página de información relevante de la Superintendencia Financiera, donde nos darán más detalles sobre el proyecto STAR, pero ya estamos próximos a conocer. ¿Cuál es la fecha límite? Eso fue, ya deberíamos estar cerca, yo creo que esta semana debería conocerse
algún efecto sobre el proyecto STAR. ¿Cuál es la resistencia de corto plazo de ENCA? 12-12-3. ¿Cuál es el movimiento más probable en Corficol y Nutresa? Sigue la indecisión, sigue ese lateral. La verdad no lo tengo muy claro porque estamos esperando el IPC que nos definiría la tendencia. Pero si hablamos mucho del IPC, hay una probabilidad que sea alto para la jornada de mañana. Hay probabilidad de que el IPC esté subiendo en los Estados Unidos. Lo vimos en los registros de IAC en el manufacturero y no manufacturero, así como un aumento una disminución en la productividad de las compañías. ¿Cómo puede afectar a PEC la salida de S&P TSX Equity Index de Canadá? Recuerden que la salida de índices genera una presión bajista de corto plazo de flujos vendedores, pero más que eso dependerá del proyecto STAR. Recuerden que ya estamos en una zona cercana a resistencias para Pacific, así que los 40.000 es el soporte de corto plazo. No alcanza a escuchar BBC, 21.5 soporte, 22.7 la resistencia, mientras esté sobre 21.5 aún puede buscar esa zona de promedios móviles de 200 periodos. Entonces, mercado indeciso para el día de hoy. Recuerden estar atentos a los soportes de corto plazo, sobre todo en Pacific Rubiales, 40.000 en soporte de corto plazo. Y estaremos atentos a información mañana del IPC y decisión de tasas, aunque ya que con el IPC podríamos tener un panorama un poco más claro de la tendencia de mediano plazo. Colombia sigue bajo tendencia alcista, atentos a los soportes de corto plazo. Muchas gracias entonces por estar en el comité, muy buen día para todos, nos vemos mañana.